Hay una empresa, yo creo que una empresa de alimentos en cada familia. Eso me parece a mí muy bacano, muy chévere, porque de cada familia siempre nace un emprendimiento. Pues, se hacen galletas, se hacen chocolates, el que hace las mermeladas. Yo no tengo competencia en lo que voy a hacer, pues a mí me escogen porque soy el único, no porque soy el mejor. Si yo no hubiera tenido esa reflexión en mi proceso de aprendizaje, yo no podría estar acá hoy, porque me hubiera quedado con el miedo de que nadie podía hacer las cosas como yo, entonces me tocaba quedarme en Colombia porque la única que podía hacer las cosas como yo era yo. Y esa persona tiene la receta de la abuela o se la enseñó a alguien y la hace maravillosamente, pero le dicen normas y dicen no, hasta aquí llegó mi emprendimiento. Hey parceros, qué nota que estén otra vez por acá. Bienvenidos a Vivir en Modo Avión. Hoy día de vuelo, día de entrevista con una invitada maravillosa. En el último video hablamos un poco de todo lo que es alimentación saludable, la industria de alimentos y demás cosas. Si no lo han visto, se los dejo por acá para que estén pendientes. Y les decía, una invitada excepcional. Ingeniera de alimentos, especialista en sistemas de gestión de calidad y especialista en nutrición, que nos va a contar desde su experiencia como empresaria y también como experta de todo este mundo de los alimentos, cómo se manejan diferentes cosas allí, pero tiene una particularidad. Ella vive actualmente en España y trabaja con su empresa en Colombia. Vamos a preguntarle cómo es que hace todo eso. Vamos a arrancar por ahí. Si no se han suscrito, suscríbanse, denle like, compartan esta entrevista y estén pendientes de los demás temas que se vienen. Así que arranquemos. Yo desde hace muchísimo tiempo tenía las ganas, la intención de salir del país. ¿Sí? Siempre me ha gustado buscar la forma de hacer país, pero fuera de Colombia. Siempre había tenido como esas ganas. Y cuando ya empezamos a avanzar y avanzar en la empresa, se dio la oportunidad de empezar a auditar empresas en Colombia, pero que tenían filiales en otros países. Entre ellos, pues, había empresas acá en Europa. Sin embargo, era solamente eso, un trabajo puntual para hacer unas auditorías que se hacen normalmente cada año. No siempre he querido salir del país, ¿por qué no hacer esto? ¿Por qué no probar esto? Pero además probar si me queda gustando, es decir, si al lugar donde voy, pues me atrae y me puedo quedar allí. Viajé a Barcelona en ese momento, haciendo la auditoría que requerían y dejé todo intacto en Colombia. Es decir, nuestra empresa siguió operando y efectivamente al llegar aquí pues me gustó muchísimo y dije, bueno, no, hagamos todo lo que haya que hacer para poderme quedar aquí y así lo hice. Y hoy en día estamos trabajando de manera digital desde Europa con nuestro equipo de trabajo en Colombia. ¡Oh my God! ¿Y qué tal es hacer país en Europa, específicamente en Barcelona? Muchas veces en Colombia nos cerramos y no nos damos cuenta del montón de posibilidades y oportunidades que tenemos en el medio o en la industria o en la empresa que estamos operando. Para nuestro caso puntual, que somos asesores de la industria de alimentos, pues estar en una ciudad como Medellín te genera bastante trabajo, porque realmente nosotros como paisas somos muy emprendedores. Hay una empresa, yo creo que una empresa de alimentos en cada familia. Eso me parece a mí muy bacano, muy chévere, porque de cada familia siempre nace un emprendimiento. Pues se hacen galletas, se hacen chocolates, el que hace las mermeladas, ¿cierto? Entonces eso te permite estar en Medellín y tener muchas empresas, pero finalmente no sales de Medellín, ¿no? Cuando sales del país empiezas a ver un panorama gigante. Empezamos a trabajar con las cámaras de comercio del país y eso nos abrió muchísimo más como la puerta, como esa ventana, y poder saber esas empresas que estaban dentro de nuestro país, cuáles no solo querían exportar, sino también las que ya estaban en el país, pero que tenían filiales en otras partes del mundo, que nosotros podíamos estar ya más cerca. ¿Cuáles son esos puntos claves para que una empresa en industria de alimentos hoy o en diferentes industrias pueda mantenerse sólida? Si no tienes miedo, si no tienes susto, como decimos en Medellín, o si no te dan nervios y esa cosita por allá, pues entonces no es tan grande tu sueño, no es tan gigante como para decir, wow, esto me genera una emoción diferente. Si no hay competencia, entonces, ¿con quién me estoy midiendo? ¿Cierto? Si yo no tengo competencia en lo que voy a hacer, pues a mí me escogen porque soy el único, no porque soy el mejor. Es verdad.
Lo más importante es siempre poder medirse, poder tener esa competencia sana, obviamente. Cuando tú te diferencias, cuando tú dices, bueno, ¿cuál va a ser mi diferencial? ¿Cómo voy a hacer yo para que los demás me vean con ese gana-gana? ¿Cierto? Yo gano, tú ganas. ¿Qué le estoy entregando yo a mis clientes para que ellos se sientan tranquilos, se sientan que están ganando al contratar nuestros servicios? No es un gasto, es una inversión. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¿Qué voy a hacer yo al interior de mi empresa para que mis empleados o mis colaboradores o mis líderes se sientan que están ganando y que no se deben ir para otro lugar, sino que quieren seguir trabajando con nosotros? Porque no es solamente la competencia laboral, no es solamente el que escojan otra empresa por encima de la tuya cuando vas a presentar un servicio o cuando vas a prestarlo, también son tus colaboradores, también es la carrera y el proceso que haces a través de esos colaboradores que trabajan contigo para que se queden contigo. Desde Europa, como estamos en este momento, para mí no fue fácil consolidar un equipo en el que yo pudiera estar tranquila a 10.000 kilómetros de distancia, pero que las cosas siguieran funcionando como si yo estuviera allí en Colombia, ¿sí? Porque por más que tú estés presente, de cuerpo presente, si tú no tienes un equipo que hace las cosas por convicción, eso no va a funcionar. ¿Cómo nace Grupo Innovador Internacional? Alguna vez hablando me manifestabas que por medio de tu empresa te permites ayudarle a las personas porque son las personas las que consumen los alimentos. Al principio estaba en la industria y alguien me dijo como, mira, ¿por qué no me explicas esto? ¿Por qué no me ayudas con esto? Era una persona externa a la empresa en la cual yo estaba trabajando. Yo le dije, vale, pues si yo te quiero ayudar, ven, yo te ayudo. Pero luego esa persona me creó como esa espinita y me dijo, ¿por qué no, vos sabiendo tanto de esto y de esto, por qué no le ayudas a otras empresas que me están preguntando mucho quién les puede ayudar? O sea, ¿por qué no te creas una empresa como asesoría o por qué no te volvés una asesora? Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Y empecé a buscar la oportunidad de conseguir empresas a las que yo pudiera asesorar y decirles cómo debían hacer sus procesos y sus estándares de calidad en esas mismas industrias de alimentos que yo venía a trabajar. Me estaba yendo muy bien económicamente, tenía buenas empresas a las que estaba asesorando, pero no era suficiente. No era suficiente porque lo que tú dices, empieza la competencia, empieza todo, el proceso de que existen más empresas que dan tu mismo servicio, de que cuáles son los costos que tú estás percibiendo o que se están necesitando en esa empresa y cuáles son las ganancias que tú estás percibiendo. Entonces no tenía un balance real. Oh, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Voy a conseguir un trabajo nuevamente, pero mi idea no va a morir. Yo me voy a apalancar para regresar a mi empresa, a lo que yo quiero, pero necesito un plan. Y volví a salir a mi empresa. En ese momento ya se llamó Grupo Innovador, empecé juiciosamente ya con toda una estructura, con la estructura de costos, con la estructura financiera, con la estructura comercial. Y a tomar la decisión de no tener ese miedo de soltar. Usted tiene miedo de delegarle la responsabilidad a un empleado. Usted tiene miedo y usted se pregunta, él no lo va a hacer como yo. ¡Tengo miedo! Nadie, y tuve que entender, después de mucho tiempo, nadie va a hacer las cosas como tú, pero es porque tú eres una persona y la otra persona es otra. Y no significa que la otra persona lo esté haciendo mal. Es verdad. Simplemente hay otra forma diferente y ella puede llegar al mismo resultado, pero no puede hacer las cosas como tú. Si yo no hubiera tenido esa reflexión en mi proceso de aprendizaje, yo no podría estar acá hoy, porque me hubiera quedado con el miedo de que nadie podía hacer las cosas como yo, entonces me tocaba quedarme en Colombia porque la única que podía hacer las cosas como yo era yo, que hoy ya es Grupo Innovador Internacional, que se convirtió en internacional hace 2 años, y un día me encontré con alguien que es un empresario bastante, eh, bueno, en ese momento para mí era una persona como un referente. Y cuando yo le conté de mi proyecto, en ese momento, de mi inicio de proyecto, me dijo, ay, ¿cómo se llama tu empresa? Entonces yo le dije, Grupo Innovador. ¿Y cuántas empresas tienes? Y yo, no, solamente una. Y ese nombre de Grupo Innovador y solamente tenés una empresa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. Ay. Y te limitan, y te tratan de cortar los sueños. Y claro, si tú escuchas eso de un referente, de una persona que está mucho más adelante que tú, dices, sí, será,
Y te lo digo, uno por dentro escucha esa vocecita que te dice, ¿será que este tiene razón? O sea, yo me estoy empeliculando, estoy, me estoy creyendo que tengo una empresa muy gigante. Los sueños van hasta donde tú quieres que lleguen. Es tu mente a la que debes escuchar, pero a la mente cuando te está diciendo sigue adelante. Porque si yo me hubiera quedado pensando en que no, tan grande es el hombre, cuántas empresas tiene, entonces, o cuántos clientes atiende, como muchas veces te preguntan, entonces muchas veces te limitan, te cortan los sueños porque te empiezas a comparar con otros cuando tu camino es uno y el del otro es otro. ¿Qué otro aprendizaje valioso has tenido en este tiempo que tú digas, hey, me marcó y me permitió desarrollar un montón de cosas que hoy aplico y que me sirven para mí, obviamente para las personas que están conmigo y obviamente para las empresas con las que trabajas? Existen empresas en Colombia que desde que estás pequeñito las has visto crecer y hoy ves que son un referente y que dices, wow, tienen no sé cuántos puntos de venta, tienen no sé cuántos productos. Como existen otras que aunque hoy están en el mercado, siguen siendo igual de pequeñitas que cuando tú estabas pequeñito. ¿Sí? Y es eso, el no querer crecer, el no trabajar en equipo y el decir, bueno, no quiero, no me quiero expandir, no quiero entregar mi conocimiento, ese miedo. Y creo que todos lo hemos pasado. Pues nosotros trabajamos con personas jóvenes porque dentro de nuestro proceso de aprendizaje nos encanta poder ver crecer a esas personas, ¿cierto? Desde que están recién salidos de la universidad, poderlos formar, ayudar, pero siempre les repetimos, bueno, ¿cuál es tu proyecto? El tuyo, el propio, ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es el negocio que quisieras montar? O sea, no lo dejes a un lado porque seas ahora un colaborador nuestro. Porque La industria de alimentos es bastante competitiva, pues, no solamente porque es una de las necesidades básicas de nosotros los seres humanos. ¿Y cuál es ese aprendizaje a nivel empresa, a nivel personal, que tú sientes que te ayudó a desarrollarte muchísimo más, a dar ese saltito de calidad que necesitabas para seguir creciendo? Y con qué te has encontrado tú desde la parte humana que tú digas, hey, con esto no y por aquí sí? el salto definitivamente y para mí siempre será decir bendita pandemia, sin dejar de un lado pues todo lo duro que se presentó en esta situación, ¿cierto? Pues las personas que faltaron, las personas que se enfermaron, que sufrieron, eso es innegable. Sin embargo, en nuestro caso y en el mío personal, bendita pandemia porque me permitió y nos permitió como empresa dar un salto digital. Nosotros ya veníamos trabajando todo el tema virtual desde antes de la pandemia, podíamos hacer reuniones y demás, pero sin lugar a dudas la pandemia aceleró ese proceso. De hecho, cuando nosotros viajamos a Europa estábamos en plena pandemia, pero era la oportunidad incluso más importante, porque en la industria de alimentos tenemos retos muy importantes cuando se vienen este tipo de situaciones, ¿cierto? De hecho, para nuestra empresa la pandemia fue apalancarnos más y servir más, ayudar más, porque hubo muchos protocolos que aplicar en la industria y que gracias a la industria de alimentos también se pudieron aplicar en otros lugares de manera más fácil. El desarrollo de nuevas normativas constantemente, nuevos parámetros que están cambiando de manera muy rápida, lleva a que las empresas y los colaboradores y los líderes de esas empresas puede que se mareen un poco. ¿Cómo es eso de normas y de enredos? ¿Cómo se impactan a las personas? ¿Cómo impactamos a las empresas? Un día se nos ocurrió tener un programa o un espacio realmente a través de webinar donde nosotros pudiéramos mostrarle a los empresarios, a los que estaban empezando, a los pequeños, a los medianos, a los grandes, pero que muchas veces al salir esa nueva normativa, pues yo siempre he dicho que eso es como coger la Biblia. O sea, usted la coge, empieza a leer y como que un día entiende una cosa, al otro día entiende otra. Y si lo pensamos así en una persona que, por ejemplo, no ha tenido muchos estudios académicos, ¿cierto? Pero que sí tiene su emprendimiento, que es espectacular, que hace sus alfajores, que hace sus galletas, que hace su mermelada, y esa persona tiene la receta de la abuela o se la enseñó a alguien y la hace maravillosamente, pero le dicen normas y dicen no, hasta aquí llegó mi emprendimiento.
Nosotros tenemos una oportunidad y una responsabilidad también desde la parte humana de mostrarle a esos empresarios cómo pueden aplicar esas normas sin tantos enredos. Y fue así que nació este programa a través de las cámaras de comercio gratuito, impulsado principalmente por la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Y empezamos a hacer reuniones de webinars una vez al mes. Al final del mes tenemos un webinar y les traemos a los empresarios de la industria de alimentos cada mes una norma diferente, relacionada obviamente con nuestra industria. Y les decimos cómo la pueden aplicar en sus empresas. Pero también les mostramos cuáles son las oportunidades que tienen de ahorro. Es decir, muchas veces nos vamos por el camino más tortuoso y más costoso, cuando existe otro camino que es fácil y barato. Tal cual. Le venden al empresario la idea de eso es muy difícil, eso es casi imposible, y te la pintan negra, tan negra que tú a lo último dices, no, mejor dejemos así. No, no, formar empresa en Colombia es imposible. Y esos empresarios no tienen la oportunidad de que alguien les diga, venga, esto es facilito, esto lo puede hacer usted mismo. Pues tal vez muchas empresas, como las que hoy nosotros estamos impactando, siguen adelante. Y los que no tienen esa oportunidad desisten. Es que muchas veces dejamos todo para el final. Y como todo se deja para el final, entonces hay que empezar a correr. ¿Cómo lidiar en una industria que prácticamente se requiere todo de ya para allá? ¡Ya nos exhibiste! Hay momentos de ciertas normativas o de ciertos ajustes o de ciertos requerimientos que nos hace el ente regulador en Colombia, que es el INVIMA, ya hablando propiamente de Colombia, que se pueden hacer rápido de acuerdo al conocimiento que nosotros tenemos. Hay otros que requieren tiempos que están estimados no porque tengan que ser en ese tiempo, sino porque el proceso así lo requiere. Yo le digo que puede ser que usted tenga todo el dinero para montar un edificio en 2 días, ¿ya? Y supongamos que ese edificio valga 1.000 millones de pesos, pero usted es muy osado y tiene mucho dinero y dice, voy a poner 2.000, pero necesito que en 2 días el edificio esté listo. ¿Eso es posible? ¡No! ¿Cómo va a impactar la vida de las personas para un ciudadano de a pie como yo que no entiende absolutamente nada de la industria de alimentos? Ese cambio de sellos, de información nutricional, ¿en qué aporta? ¿Cómo va a beneficiar a las empresas? ¿Cómo beneficia a las personas? Los gobernantes hicieron un compromiso desde el 2013 a través de la Organización de las Naciones Unidas, donde en el mundo entero al 2030 tenemos una agenda en la industria de alimentos donde deben haber cierta reducción y ciertos compromisos frente a 9 enfermedades no transmisibles, es decir, la obesidad, ¿sí? El exceso de sodio en los alimentos. Esto está trayendo enfermedades que no son contagiosas, pero que todos podemos llegar a tener si tenemos malos hábitos alimenticios o falta de actividad física y demás, como son la diabetes, la hipertensión, ¿sí? Y todo esto después trae una farmacodependencia. Resulta que hicimos unos compromisos a nivel mundial desde el 2013, pero en nuestro país no somos los únicos que decimos dejamos todo para última hora. Han habido muchos cambios, muchísimos, con decirte que las empresas que menos cambios hicieron, es decir, las que menos juiciosas fueron, son las que hoy están más beneficiadas. ¿Por qué lo digo? Porque muchas empresas empezaron a ser muy juiciosos con todos los cambios que se empezaron a proponer y a hoy los cambios que se propusieron al inicio ya no existen. O sea, ni siquiera van a ser los que van a salir. Entonces, todas esas empresas han tenido, digamos, muchos inconvenientes porque intentaron hacer todo desde el inicio, pero esto ha ido cambiando. Con las empresas que actualmente no lo han hecho, pero que están en ese proceso, pues también se tiene solamente hasta el 14 de junio para hacer todos estos cambios. Así que ya sabrás que estamos en el tiempo apremia. Sé que muchas personas que puedan ver esta charla, pues creo que todos alguna vez cuando hemos ido al supermercado, cuando tenemos nuestros alimentos en la casa, vemos una tabla nutricional, ¿cierto? La que tienen los alimentos en su etiqueta, pero el 90% diría yo de las personas de a pie, pues ven una tabla nutricional y dicen, ¿esto con qué se come? No, 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 no. Bueno, sí. Las calorías, grasas, azúcares añadidos, en fin. Pero no sabemos cómo interpretarlo para nuestra alimentación. La intención con los sellos frontales o sellos de advertencia, que serán estos sellos octagonales que vamos a empezar a ver en los empaques de alimentos en Colombia,
al día de hoy hay algunos que son circulares, que también traen información. La idea es que la persona o que cualquier consumidor pueda a través de ese sello, ¿sí? Saber cuál es la alerta nutricional que tiene ese alimento, ¿cierto? Cuál es el exceso de ese nutriente que puede llegar a hacerte daño. Ejemplo, exceso en sodio, ¿sí? Exceso en grasa, exceso en azúcares. Nuestros empaques a partir de allí deberán tener una nueva forma, una nueva imagen, los sellos octagonales, el etiquetado de advertencia. Y no solo eso, la tabla nutricional también cambió, ¿sí? Desde la 0810, que es la resolución que trata de este tema, ya había cambiado. Se menciona en 100 gramos del producto y en la porción del producto del alimento. Y todos estos cambios deben estar listos para el 14 de junio de este año. Así que más o menos en julio de este año, pues ya veremos, obviamente, en la exhibición de los supermercados y demás, los alimentos con nuevo etiquetado. Desde la industria de alimentos, ¿qué es eso que a vos te ha sorprendido de allá de Europa, que de pronto nosotros aquí en Latinoamérica decimos, hey, esto no es como tan habitual para nosotros y que desde la parte alimenticia pues puede ayudar a las personas o que te impacte a ti? Definitivamente las alertas alimentarias. La trazabilidad es poderme devolver en el tiempo desde que entregamos el producto hasta que lo fabricamos, ¿sí? En esa línea de tiempo yo puedo saber quién recibió el producto, ¿sí? Dónde fue vendido, y es como una investigación policial, ¿cierto? Yo me devuelvo y sé de qué planta salió el producto, quién lo hizo, con qué materias primas, absolutamente toda la información. En Colombia nos falta mucho en esa trazabilidad, que es el término técnico que se usa para eso. Entonces, cuando hay alertas alimentarias, cuando hay riesgos de salud a través de un alimento, es muy difícil rastrearlo en Colombia. Es muy difícil saber si hubo una intoxicación o si algunas personas sufrieron algo puntualmente por un alimento. Acá en Europa es muy diferente. Es decir, todos los días hay información, hay alertas alimentarias, hay retiros de productos, pero no porque se estén haciendo mal los procesos, sino porque hay tanta trazabilidad y tanto seguimiento que efectivamente salen esas alertas alimentarias. Yo sé, estoy segura que en nuestro país, si existiera un verdadero proceso de rastreo, un verdadero proceso de vigilancia y de control, nosotros tendríamos alertas por doquier todos los días. Lo que pasa es que no las tenemos, no estamos constantemente diciendo, este producto hay que retirarlo, este producto tiene esto, este producto tiene lo otro, porque no estamos haciendo un control tan exhaustivo en esa trazabilidad. Esa experiencia de estar en Europa, de poder tener una vida diferente, ¿cómo sientes que te ha beneficiado a ti como persona y para poder seguir desarrollando nuevas ideas, nuevos procesos para la industria? ¿Cómo sientes que te impactó ese cambio? Porque hay mucha gente, la otra vez lo conversaba con alguien que vive en Londres, que si no han visto esa entrevista se las dejo por aquí para que la vean, que él decía que cada uno tiene su experiencia, pero que finalmente hay mucha paz, hay mucho regocijo en su vida. Y coincido completamente con él. Es sentir esa paz, sentir esa tranquilidad de decir, aquí le bajé no 2 rayitas, sino como 5 rayitas. A poder efectivamente trabajar, a poder ser completamente eficiente, pero sin ese acelere y sin ese caos que vivimos día a día en nuestro país. No voy a decir con esto que Barcelona o sus alrededores o otros países de Europa, otras ciudades, incluso de España, eh, son perfectas o no tienen sus falencias o no tienen sus debilidades, ¿no? Pero en general, globalmente, esa es la excepción a la regla, no es el común de la regla. ¿Sí? Yo creo que esa tranquilidad te da la posibilidad de abrir la mente, de pensar. Acá en Europa y en España propiamente, bueno, y en países muy cercanos también, se está trabajando fuertemente en la semana laboral de 4 días, por ejemplo. Really, nigga? O sea, yo lo veo maravilloso. De hecho, nosotros en Colombia, con nuestro tipo de trabajo, solamente trabajamos de lunes a viernes y eso ya es algo disruptivo en Colombia. O sea, realmente es algo fuera de lo común y sobre todo en la industria, porque se trabaja de domingo a domingo. Es verdad. Yo creo que eso me ha impactado de manera personal en abrir la mente, en darse cuenta uno que existen otros modelos laborales para conseguir
los mismos o incluso mejores resultados. Y creo que es una experiencia que nuestra empresa está viviendo desde que estamos acá. Y es ese crecimiento exponencial, ¿sí? Solamente por cambiar el pensamiento, solamente por tranquilizarte, por poder enfocarte en lo que verdaderamente vale. ¿Cómo haces para vivir esos momentos de estar en modo avión, de saber manejar situaciones complejas? ¿Cómo haces tú para recargarte viviendo en España o cuando lo hacías aquí? ¿Tienes algo que te permite conectarte contigo misma y como volverte a recargar para poder tomar mejores decisiones? Desconexión total. Para mí no hay, digamos, que una mejor solución al momento en el que tú estás en una situación difícil. Obviamente, eh, hay que ser conscientes que en esta industria hay muchas veces que necesitas ponerte a fuego para poder solucionar una situación. Y yo no me puedo decir, ay, no, pues, esto está muy difícil, me voy a desconectar, ¿no? Porque pues resulta que la planta necesita una solución ya y yo no me puedo desconectar. Y en ese momento hay que ponerte a fuego y darlo todo por solucionar esa situación puntual. Y ahí sí que, ahí es cuando decimos esto es urgente y no da espera. Y si toca 2 de la mañana, 3 de la mañana, o sea, quédese con el ojo pelado, hágalo. Pero después de que eso pasa, obviamente ya tú tienes un momento de calma y ya solucionaste el impasse, ya solucionaste la situación y todo ese estrés que cargaste, pues debes liberarlo de alguna forma. Entonces ahí es donde yo digo desconexión, ¿sí? Buscar un momento de calma, caminar, salir, ver cosas diferentes, no seguir anclado y buscando y seguir en el computador y entonces busco más respuestas y entonces si yo hubiera hecho esto así, no. Excelente. Vivi, un gustazo. Qué nota que nos hayas acompañado aquí en Vivir en Modo Avión. Espero que este espacio le sirva muchísimo a las personas que lo puedan ver, que se conecten con una historia, si son empresarios, si son empleados, si quieren o tienen una idea y la quieren sacar adelante. Nada, valoro mucho todo lo que nos contaste. Si quieren contactar a Viviana, Grupo Innovador, les voy a dar todos los contactos aquí a través de la cajita de comentarios, de la cajita de descripción. Si se quieren apuntar a Normas Sin Enredos para la próxima entrega, aquí se las voy a dejar también. Y nada, las puertas quedan abiertas para que si tienen algún negocio relacionado con la industria de alimentos o necesitan algo relacionado con esto, pues aquí está una experta total en el asunto para que los guíe y les sepa mostrar como el camino correcto y que todas sus cosas salgan bien.